tenga working knowledge de cómo operar ese avión, ¿verdad? Porque si no voy a estar en serios problemas. La palabra de Dios es exactamente lo mismo. El simple hecho de leerla, el simple hecho de tener información al respecto, no me garantiza a mí, me da la habilidad, me da la capacidad para poder tener la victoria en todas las áreas de mi vida. Pero necesito yo entenderla, ¿verdad? Entonces, el proverbio aquí me dice, el buen entendimiento da gracia. La gracia de Dios, hermanos, es todo lo bueno que Dios representa y todo lo bueno que Dios nos da en su palabra. Todo ese paquete que ya está disponible para nosotros. No hay ninguna persona que haya creído en Cristo Jesús que no tenga disponible el paquete de la gracia. Todo el bien de Dios ya está puesto en las manos de esas personas. El entendimiento, la comprensión de cómo utilizarlo es lo que nosotros hemos estado aprendiendo desde hace ya varios tiempos, ¿verdad? Bueno, para poder usar la gracia necesitamos comprender las Escrituras. Y gracias a Dios que no nos dejó solos, hermanos. Aunque muchas veces las iglesias actúan solos, ¿verdad? Porque si algo hay en las diferentes denominaciones son diferencias de opiniones. Y esas diferencias de opiniones es lo que hace que haya tantas denominaciones. Sin embargo, la verdad es una sola, una sola. Y depende de cada uno de nosotros abrir nuestro corazón a esa verdad y venir a las Escrituras y adquirir esa sabiduría, esa comprensión, ese working knowledge de las Escrituras, para poder aplicarla correctamente. Y en eso estamos trabajando, pero yo creo que si todas las iglesias le diéramos un poquito más de tiempo al ministerio del Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Y tuviéramos más compañerismo con el Espíritu Santo, que es Dios, les vuelvo a repetir, entonces habría menos denominaciones y ya iríamos en un camino más directo hacia el Padre, ¿verdad? Porque hay una sola verdad que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces es lo que estamos haciendo hincapié en el Espíritu Santo, y quiero que cada uno de ustedes comience a entender lo que el Espíritu Santo representa, que les vuelvo a decir, es Dios. Porque hay denominaciones que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza espiritual, ¿verdad? Le dicen una fuerza impersonal, o sea que no tiene persona. Y el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y ahorita vamos a estar viendo ciertas bases para que ustedes vayan entendiendo en la palabra, ¿verdad? Hay una denominación por ahí que no les voy a decir el nombre, no, sí se los voy a decir, porque quiero que la identifiquen, hermanos, no por hacer juicio sobre ella, pero voy a juzgar, no a las personas, voy a juzgar la situación que presentan, la doctrina que presentan, porque es una doctrina que se ha apartado de la verdad, y es hay varias, ¿verdad? Pero a la que me estoy refiriendo ahorita es la doctrina de los testigos de Jehová, la cual hay que tener mucho cuidado, porque es una doctrina que presenta al Espíritu Santo como una fuerza impersonal de Dios, como una energía nada más, como algo en lo que yo me enchufo y ¡brum!, me da el toque o algo parecido, ¿verdad? Pero no lo ven como una persona. De hecho, ni siquiera a Jesús lo ven como Dios, ¿verdad? Lo ven como un profeta
lo ven como alguien que fue enviado de Dios, pero no como Dios mismo. Y la única razón, hermanos, la única razón por lo que eso sucede es porque no hay comprensión, hay información y se la saben. Y yo les presento algunas de esas personas, se saben la Biblia de memoria. El problema es que no hay comprensión al respecto. Y cuando ustedes les hablan acerca del Espíritu Santo como Dios, o de Jesús como Dios, o del Padre como Dios, dicen, pues no, que es un solo Dios. La Biblia habla de un solo Dios, sí, habla de un solo Dios, pero de un solo Dios que no está restringido por las leyes que nosotros conocemos del mundo, ni del espacio. No está restringido por eso. Que ellos puedan entender que un creador es externo a la creación. Si yo me pongo a construir una figura de un Legos o algo que involucre ya ahí más técnica, ¿verdad? Un robot o algo así, pues obviamente que mi creación depende de mí, pero yo no dependo de la creación, ¿verdad? Entonces Dios está externo, hermanos, a la creación. Por lo tanto, no está sujeto a las leyes de la creación. No está sujeto a las leyes de la creación. No está sujeto al tiempo. No está sujeto al espacio. No está sujeto a la materia. Dios creó todas esas cosas. Muy diferente, ¿verdad? Y casi todo lo que Dios creó, lo creó como una unidad en tres partes. Casi todo lo que creó lo hizo, por no decir todo, hermanos, porque yo estoy seguro que si comenzamos a analizar un poquito más esa situación, casi todo está dividido en tres partes. El espacio, por ejemplo, tiene su parte alta, tiene su parte ancha y tiene su parte profunda. Son tres partes que constituyen el espacio, ¿verdad? El tiempo, el pasado, el presente, el futuro. La materia, el electrón, el neutrón y ¿cuál es el otro? Protón. El hombre, el ser nuestro está constituido por espíritu, que es lo principal. Siempre les he dicho, ustedes, la persona que está sentada ahí, están sentados en un vehículo, pero no es el verdadero Ramón, no es el verdadero Héctor, no es el verdadero José Luis, o sea, el verdadero yo está dentro de ustedes, que es el espíritu, porque Dios es espíritu y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero para poder operar aquí en la tierra, Dios nos dio un cuerpo. Y ese ser completo está constituido espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, ¿verdad? Es un ser tripartita. De hecho, el alma, que es una de las tres partes del ser, del hombre, el alma también está constituida exclusivamente de la voluntad, las emociones y el intelecto, la mente. También tiene tres partes. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas de la creación, restringimos a Dios a lo que nosotros podemos percibir. Y no es así, hermanos. Dios no depende de esas cosas. De hecho, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo han explicado de muchas formas, ¿verdad? El agua es gaseosa, sólida y líquida, ¿verdad? O un dedo en tres partecitas, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Este dedo está formado de tres partes. Hay muchas formas de explicarlo, pero la única diferencia entre Dios y nosotros, que Él es Dios, ¿verdad? Es que nosotros estamos sujetos a la creación.
somos padres, somos hijos, somos abuelitos, una sola persona en diferentes épocas, ¿verdad? Pero seguimos siendo uno solo. A veces aconsejamos como abuelito, a veces todavía cuando éramos niños, pues como niños, ¿verdad? Cuando éramos padres, como padres. O sea, los consejos fueron diferentes según la etapa en la que vivamos, porque estamos sujetos al tiempo, al espacio, a la materia. Pero Dios no está sujeto a eso, hermanos. Dios puede operar al mismo tiempo como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, porque está externo a la creación y no depende del tiempo, puede habitar en el pasado, en el presente, en el futuro y estar en todo lugar. ¿Me entienden? Es a veces un poco complicado para la mente poder entender esas cosas, pero ese es nuestro Dios. Si lo pudiéramos entender y si lo pudiéramos discernir totalmente, pues entonces seríamos igual en todo aspecto a Dios, ¿verdad? Qué hermoso saber que tenemos un Dios que no está limitado en nada, ¿verdad? Y que comparte todas las cosas con su creación. A mí me emociona mucho saber que mi Dios así es, ¿verdad? De hecho está en todas las cosas. En todas las cosas, está en la palabra de Dios, está en las mismas letras que leemos ahí, porque hay personas que se dedican con el sistema ese ELS, Equidistant Letter Sequence, que es, buscan cada ciertos números en la palabra y encuentran frases, hermanos, que tienen que ver muchas veces con lo que está sucediendo. Pero aún en las palabras del hebreo, que también representan números, encuentran a Dios en la numerología, ¿verdad? Yo sé que eso a veces me dice mi esposa, ay, no entres en esas cosas, pero a mí me llama la atención todo eso, ¿verdad? O sea, la primera consonante, nomás como extra ahí, ¿verdad? Pero la primera consonante del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Y la letra Aleph, así como la estamos pronunciando, está compuesta de 3 consonantes, A, Aleph, L, Lamed, y la Pei al último, F, se llama Pei. Y cada consonante está representada por un número. La Aleph es la primera, es el número 1. La Lamed es el número 30, ¿verdad? Y la Pei es el número 80. Entonces, si tú los sumas, esos números te da 111, 111, ¿verdad? Entonces, Spirit es el primero, Dios es la cabeza de todas las cosas. Entonces, todas esas cosas las podemos comprender de la palabra de Dios. Cuando Dios nos da ese entendimiento, esa comprensión de todas esas cosas. Pero no solamente eso, hermanos, también nos da el entendimiento, o sea, the working knowledge, para poder vivir una vida en victoria, una vida excelente en todo sentido, mientras Él viene. Porque cuando Él venga vamos a vivir como lo que somos, hermanos, reyes y sacerdotes delante de Él, ¿verdad? Pero Dios no nos da la palabra para que nos esperemos hasta que eso sucede. Nos da la palabra para que podamos tener, y ahí está la serie que se está dando ahorita en la iglesia en Piedras Negras, días de cielo sobre la tierra. Días de cielo sobre la tierra. Podemos tenerlos aquí y ahora, esos días de cielo sobre la tierra. Pues cuando la única razón por la que ciertas denominaciones como los Testigos de Jehová no tienen ese entendimiento, tienen razón en que las escrituras, todas las escrituras apuntan a Dios Padre, a un solo Dios. Y para ellos es imposible ver la división de un solo Dios. No lo pueden ver en 3 manifestaciones al mismo tiempo, no lo entienden, porque lo están viendo desde un punto de vista terrenal, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero lo único que a mí me dice eso es que no han entendido el plan de la redención. Es decir, ¿por qué es que Jesús aquí en la tierra se sometió al Padre? Porque en las Escrituras ustedes ven eso, el Padre es uno.
Y Jesús hacía solamente lo que veía al Padre hacer y decía solamente lo que oía al Padre decir. Entonces, esas indicaciones te llevan a pensar que el Padre es mayor que Jesús y que Jesús a veces es mayor que el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y no es que sea mayor ninguno a otro, hermanos, es que el plan de Dios para redimirte a ti, para redimir a la humanidad, tuvo que ser en forma de enviar una de sus tres partes aquí a la tierra y encarnarse en un hombre para poder redimir a la humanidad. ¿Sí? Entonces el plan de Dios, en el plan de Dios, el Hijo se somete al Padre. El Espíritu Santo habla lo que oye hablar al Hijo, pero los tres son uno. Ninguno actúa por su propia cuenta. Si se sujeta uno al otro es porque hay una jerarquía, como está establecida la jerarquía aquí en la tierra de padre o de abuelito, o a padre, a hijo. Hay jerarquías, hermanos. No quiere decir que ninguno sea mayor al otro, sino que cada uno está haciendo su trabajo, su parte, ¿verdad? Entonces, cuando las denominaciones entiendan o comprendan por qué la necesidad de Jesucristo en la tierra y por qué la necesidad del Espíritu Santo en la tierra, entonces van a entender que Dios es uno manifestado en tres, pero que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Eso es algo sumamente importante, hermanos, de comprender. Bueno, vamos a seguir dando. Quiero entrar en 2 Corintios capítulo 3, pero voy a entrar ya a la salida, si es que nos da tiempo, pero quiero establecer ciertas bases, ciertos fundamentos acerca de esa doctrina de la Trinidad, hermanos. Es importante entenderlo. Cuando en Mateo 28, 19 se habla acerca de ir por todo el mundo y hacer discípulos, la Escritura, Jesús dice que les hablemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No es que cada uno tenga un nombre diferente. Todos, de hecho, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la palabra nombre es singular, no es plural. No dice, y bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, bautizándolos en el nombre del Padre, Yod Hei Vav Hei, del Hijo, Yod Hei Vav Hei, Hijo, y del Espíritu Santo, Yod Hei Vav Hei. Es un solo nombre, ¿verdad? Pero cada uno en su ministerio. ¿Ok? Y vamos a ver algunos lugares donde se habla acerca de Jesús como Dios. Vamos a hablar de algunos lugares donde se habla de Jesús como, del Padre como Dios, y algunos lugares donde se habla del Espíritu Santo como Dios. ¿Ok? Para que ustedes vayan teniendo esas bases y esos fundamentos. Por ejemplo, en Juan 8:54, yo sé que no se los puse, pero tienen la mente de Cristo y la habilidad. Dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, ¿verdad? Entonces está hablando de Dios Padre como Dios. Uno más, Isaías 64:8. Estamos dando las bases para que, hay muchos versículos, pero las bases para que ustedes puedan entender por qué les digo yo que los tres son uno, pero que cada uno en su ministerio sigue siendo Dios. ¿Ok? El hecho de que Jesús tuviera que venir a la tierra y nacer como cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, aquí en la tierra, para muchos es un, ¿cuál es la palabra?
no representación, sino una prueba de que Jesús no es Dios, ¿verdad? Pero es parte del plan de redención, hermanos. Bien, déjenme seguir con esto, porque si no me voy por otro lado. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, está hablando ahí de Jehová, de Dios Padre como Dios. Bien, vamos a Romanos 9:5. Y ahí dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces está hablando que el Hijo es Dios también. Y uno más, Tito 2:13. Tito 2:13. Voy a dar 2 versículos para cada uno. ¿Dónde? Sí, hay muchos, hermanos. Son nada más algunos que Dios me puso. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios y Salvador, ¿ok? Nada más que aquí en la tierra está bajo el ministerio del Hijo, que ya hemos hablado mucho. Ahora nos vamos a concentrar en el del Espíritu Santo, que se los doy ahorita en un ratito, ¿verdad? Donde dice que el Espíritu Santo es Dios. Bien, entonces, la definición, hermanos, en el griego de Espíritu Santo viene del griego viene del griego parakletos. Y parakletos está dividido en 2 palabras, está constituido por 2 palabras. Una es kletos, que es llamado, y la otra es junto con, alongside, ¿verdad? Junto con. Es parakletos. Entonces el Espíritu Santo se define en el griego como el que tiene un llamado para venir junto con nosotros. Junto con nosotros. Y es un llamado, obviamente, que lo califica como Dios, ¿verdad? La gran diferencia, se los he dicho, ya entre Jesús aquí en la tierra, que vino a ministrar, vino a sanar, vino a incrementar, vino a demostrar muchas cosas, pero exclusivamente de lo que oía al Padre decir, ¿verdad? Se sometió al Padre en todo sentido, no deja de ser Dios, para nada. Ya lo vimos ahí en Romanos 9:5. Pero el ministerio de Jesús estaba grandemente limitado porque nada más podía estar en un solo lugar a la vez. Nada más podía estar aquí en Vida de Fe o podía estar en Israel ministrando. Podía abarcar un número de discípulos grande, pero no podía estar en 2 lugares a la vez. Y todo lo que, bueno, me estoy adelantando. Entonces, estaba restringido en gran manera por el hecho de tener un cuerpo físico. No quería decir que no era Dios manifestado en carne, ¿verdad? Eso lo vimos en Juan capítulo 1, donde el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo el respaldo se los he dado, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes tener la confianza de que está en las Escrituras, porque fuera de las Escrituras, hermanos, no tenemos ninguna conexión con Dios, no hay conexiones con Dios. Cada quien puede tener una opinión, pero eso no lo hace Dios. Un médico tiene sus raíces en la medicina y un mecánico en la mecánica y un arquitecto, ¿verdad? Obviamente en los libros de arquitectura. Nosotros tenemos las bases en la única conexión que tenemos, que es la palabra de Dios. De la palabra de Dios es en donde tenemos el entendimiento acerca de cómo Dios hace las cosas. Amén. Bien, entonces, el hecho de que el Espíritu de Dios
tuviera que venir a la tierra es en gran parte porque Jesús, Dios, aquí en la tierra, estaba limitado en cuanto a los lugares donde podía estar. El Espíritu Santo, el Paracletos, ese no tiene limitantes. Ese puede estar en todo lugar, en todo momento, en toda persona, y sigue siendo Dios. Sigue siendo, eso es parte de no estar restringido por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, hermanos. El Espíritu Santo puede entrar en cualquier persona, puede estar en todos los lugares a la misma vez, y puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Que nosotros lo entendamos, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no tiene esas restricciones. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, y les recomiendo que lean los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que nos presenta estos 3 capítulos y habla en gran parte acerca del ministerio del Espíritu Santo en ese lugar. Esos 3 capítulos nos presentan a Jesús unas horas antes de ser crucificado, y nos trajo ese entendimiento, esa información acerca de quién era el Espíritu Santo y por qué nos convenía que Él fuera, o sea, Jesús, fuera al Padre, porque dice Jesús, si no me fuera, entonces el Padre no os enviaría el Espíritu de Dios. Y usa las palabras, el otro Consolador. Si yo no voy al Padre, el Padre no os enviaría el otro Consolador, el otro Paracletos. O sea, Jesús era un Espíritu Santo aquí en la tierra, nada más que tenía cuerpo. Y Jesús ministraba, Jesús sanaba, Jesús hacía todos esos milagros. Jesús nunca tuvo ningún problema con no obtener la victoria, hermanos, en algún área de su vida. A Jesús nadie lo pudo tocar en ninguna parte de su vida ni de su ministerio hasta que Él dispuso entregar su vida por nosotros. Pero eso era parte del plan de redención. Sin embargo, cuando Él va al Padre y se cumple toda justicia, envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. De hecho, les dije ahorita, usa la palabra otro consolador, porque esa palabra otro consolador representa, viene del griego alos, y esa palabra alos es alguien en todo sentido, en todo conocimiento, en toda acción, en toda palabra, igualito a Jesús. No hace diferencia, hermanos. Es una palabra extraordinaria porque te presenta y te compara el ministerio de Jesús con el ministerio del Espíritu Santo, y te dice, son uno solo. Hacen lo mismo, hablan lo mismo, hacen los mismos milagros, se comportan igual. No hay diferencia entre uno ni otro, más que la diferencia de que cuando el Espíritu vino aquí a la tierra, vino para ser nuestro Jesús individual. Ahora Jesús puede vivir. Hijo, vienen tantos versículos, no me quiero adelantar. No me dejen adelantarme, hermanos. No, el Espíritu de Dios me dice. Pero viene siendo el mismo Jesús viviendo dentro de nosotros. Y ahora nosotros podemos, porque yo he escuchado a muchas personas decir, ¿quién me hubiera tocado vivir en los tiempos de los discípulos, en los que Jesús ministraba aquí en la tierra? Qué emoción oírlo y todas las cosas y ver los milagros que hacía. Yo prefiero estar aquí y ahora, porque el Espíritu Santo que yo tengo en mi interior es mi Jesús personal, individual. Jesús me hace
enseña a hacer las mismas cosas, a hablar las mismas palabras, a actuar en la forma que Él habló, y a través de su poder fluyendo, a través de cada creyente, hacer no solamente los mismos milagros, sino mayores cosas haremos, dice la palabra en Juan 14, ¿verdad? Entonces, yo tengo a mi Jesús personal. Y no solamente, hermanos, Jesús vive como el Espíritu Santo en mi interior, sino que fuimos llamados a paso convertirnos en la misma imagen de Jesús. Eso lo vimos la semana pasada en 2 Corintios 3, 18. Vamos ahí, ahorita regreso a los fundamentos. Quiero volver a recordarles esa parte, porque es una parte muy importante. 2 Corintios 3, 18. Les voy a leer desde el 17. Porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. ¿Estamos viendo ahí? No solamente ahorita, en el Antiguo Testamento se nos informó acerca de estas cosas. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra Eser es el ayudador, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el que ayudaba a Abraham? ¿Nadie se acuerda? Eliezer. Eleazar le decimos nosotros, Eliezer. Son dos palabras, el, Dios, Ezer, ayudador, the helper. Entonces, Eliezer era el que representaba el Espíritu Santo ayudando a Abraham, que representa al Padre en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel representa a Sara, la madre, y Isaac representa, el hijo, representa a Jesús. Entonces, todas esas representaciones las vemos para nuestra enseñanza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es donde las vemos representadas. Pero aquí, hermanos, en el 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y se los vuelvo a repetir y se los voy a repetir las veces que sea necesario, porque ya es hora, después de tantos años de enseñanza, hermanos, y de doctrinas equivocadas, erróneas, de el lugar a donde nos está trayendo Dios, de poder entender que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros, nuevamente me quiero adelantar, pero nosotros tenemos una gran ventaja sobre todas aquellas personas que se están dejando llevar bajo la ley que Dios le entregó a Moisés y al pueblo de Israel y que muchas iglesias han adoptado. Porque más arribita, y ahorita llego, dice la letra de Moisés, la letra que fue escrita en tablas de piedra, dice esa letra mata. Esa letra mata. Y es cierto. La letra mata, no porque la ley de Dios sea mala, porque la ley de Dios es la justicia de Dios. Es justa, es buena. Si la ley de Dios pudiese vivificar, lo haría y lo hizo. Jesús cumplió perfectamente la ley. Si la ley no pudo hacer en nosotros vivificarnos, es porque el cuerpo en el que vino a estar, el cuerpo que la recibía la ley, era un cuerpo débil. Por eso lo dice Romanos 8, versículo 3. La ineficacia de la ley es porque la ley vino a habitar en cuerpos débiles, que no podían ejecutar la justicia de Dios. Y obviamente, hermanos, o sea, si yo tengo la ley de Dios, no matarás, no codiciarás, no hablarás el nombre de tu Dios en vano, no esto, y luego le añado los 613 mandamientos y reglamentos que el pueblo de Israel tenía, me voy a dar cuenta de que pues tengo letra en mi interior, pero no tengo la capacidad yo para poder cumplirla,
ni para poder vivificar un cuerpo que, para comenzar, tiene un espíritu muerto. Si tú no tienes a Jesús, tienes un espíritu muerto. No estás capacitado para recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios vivifique, a menos de que escuches que Jesús es tu Salvador. Esa palabra vivifica tu espíritu. Pero bueno, me estoy nuevamente adelantando. Entonces, la letra mata, hermanos, porque Romanos 7, vamos a Romanos 7. Ahí voy a dejar mi dedo, ahorita vuelvo. Voy a hacer caso al Espíritu de Dios. Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Fíjense la pregunta que está haciendo Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Entonces, desde la creación de Adán hasta que Dios entregó la ley de Moisés a los hombres, nadie sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. No había leyes que regularan el hecho de que matar es pecado, codiciar es pecado. Yo hacía las cosas y a lo mejor tenía ahí un sentir de que era algo que no estaba correcto, pero nadie me había marcado a mí, esto es pecado y esto es pecado y esto es pecado. La humanidad no tenía reglamentos, hermanos, no tenía leyes. Y Dios vino a entregar esas leyes a todos, nada más que la única nación que lo recibió fue el pueblo de Israel. La línea de Sem, ¿verdad? Una cierta línea de sangre que terminó en la formación del pueblo de Israel. Pero la ley simple y sencillamente vino a darnos el conocimiento de qué es bueno y qué es malo delante de Dios. Y vino por medio de Dios a decirnos, esta es la codicia, este es el adulterio, todas estas cosas que te estoy presentando es para que no las hagas porque te llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre no conocía lo que era muerte, sin embargo, estaban en un camino de muerte. Por eso vino a dar Dios las leyes a los hombres. Ahora, cuando la ley dice Romanos 7, cuando la ley dice no codiciarás, y yo no sabía, pero ahora la ley de Dios dice codiciar es malo, yo me di cuenta en mi interior que codiciaba las cosas. Yo me di cuenta que lo que antes veía en otras mujeres o lo que antes deseaba que otros tenían, o que ahora Dios dice, eso es pecado. Y yo hallé que esa ley que era para bien, en mí causaba la muerte. Porque dice ahí la palabra de Dios, el pecado tomando ocasión por la ley, me mató. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que estaba haciendo todas esas cosas que estaban llevando a la muerte a toda la humanidad. Entonces, ¿entienden por qué la ley de Dios es buena? Pero sin la presencia de Dios en mi interior, de nada me sirve. No hay nadie que pueda accionar esa vida en mi interior. Nada más me da la información de que ese pecado me está llevando a la muerte, de que es algo malo. Obviamente yo no lo puedo cumplir, lo trataron de hacer 3,500 años los judíos, los israelitas, hermano. Trataron de cumplir y hasta el día de hoy, los que están todavía bajo la ley, quieren cumplir todos esos conceptos, pero si fallas en uno, estás fallando en todo. No hay nada que te haga dejar un vicio o dejar de ver pornografía o dejar de cualquier cosa con el solo hecho de decir, me propongo dejar de hacer eso, ya no voy a hacer esas cosas. Pues bueno, a lo mejor por un tiempo, una de esas cosas, no todas, pero con el tiempo se te presenta una circunstancia y recurres nuevamente a esas cosas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios que dice no codiciarás es una ley que da información, nada más. Pero el espíritu que teníamos adentro nosotros era un espíritu que estaba
sin la vida de Dios. Porque el pecado entró en nuestras vidas, entró en el pecado en la vida de cada uno de ustedes. Todos ustedes han pecado, en alguna u otra forma, mayor o menor, todos han pecado y están destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Que en Jesús volvemos a recuperar. Pero todos lo hemos hecho, hermanos. Entonces el espíritu que teníamos adentro era un espíritu que producía temor, que producía ansiedad, que producía rebeldía, que producía rencor, no perdón, enojo. Era un espíritu que estaba produciendo los frutos del que nos gobernaba a nosotros. Y que es el enemigo, el diablo, a quien Adán le dio esa autoridad. Nosotros también se la habíamos dado, hermanos. Entonces no había forma de que al meter la ley de Dios en nuestro interior, se produjera otra cosa diferente a lo que estaba dentro de nosotros. Pero la palabra dice, ahí en 2 Corintios 3, 18, me voy a ir un poquito más para atrás, voy a ir al versículo 6. Dice, el cual Dios, asimismo, dice Pablo, asimismo nos hizo ministros competentes. Cuando ustedes vean estas palabras, ministros competentes, están hablando de administradores, de aquellos que ministran algo. Y la palabra competentes es una palabra que te califica a ti, como si quieres saber algo acerca de mecánica diésel, pues vas a un curso en donde te dan un diploma que te califica ahora como un mecánico diésel competente en esa área. Entonces, es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios nos hace ministros o administradores. Ahora tenemos la capacidad para llevar ese mismo conocimiento a alguien más. Nos hace administradores competentes, ¿verdad? ¿Dónde estamos? 6. De un nuevo pacto. Y aquí te hace la diferencia. No de la letra. Y más adelante vamos a ver qué es la ley de Moisés. Dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. Les vuelvo a decir, no quiere decir que la ley sea mala. La ley es buena. Pero el hombre no tiene la capacidad para tomar la letra y vivificarse a sí mismo. ¿Verdad que no? Definitivamente no. La letra, un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Una vez que venimos a Cristo Jesús, el espíritu que estaba muerto dentro de nosotros, por aceptar la obra de Jesús aquí en la tierra, la obra en la cruz y su resurrección, nos capacita ahora para cuando recibimos la palabra de Dios, nacer de nuevo, como dice la Biblia. Cuando tú recibes por fe la palabra de Dios del nuevo nacimiento, dice que eres creado en tu interior, se crea una nueva criatura. Y esa nueva criatura en espíritu es igualito que Dios en todo aspecto. No hay diferencia en nada, hermanos. Simplemente no tenemos el conocimiento todavía disponible a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero todo lo que representa el espíritu no está disponible todavía al alma y al cuerpo. Todavía no. Necesitamos información, comprensión acerca de ciertas cosas, que es lo que estamos haciendo. Pero una vez que somos creados de nuevo, entonces el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y ahora sí dice que nos capacita para poder entender las cosas del Espíritu. ¿Ok? Y ahora tenemos a Dios viviendo en nuestro interior. Y cuando Dios
comienza a vivir en nuestro interior, ahora podemos tomar la letra, el logos de la palabra de Dios, meterla a nuestro espíritu por la lectura, la confesión, los oídos, ¿verdad? Que alguien más te hable de ella. O sea, una vez que la palabra entra e ilumina en mi interior las cosas que están equivocadas, entonces yo puedo disponer de esa luz que hay en mi interior, tomar la promesa y que el Espíritu de Dios vivifique en mi interior y cambie lo equivocado que yo hago. Por eso dice, me quiero ir despacito porque yo sé que es algo a veces difícil de entender. Por eso dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor, mientras yo estoy en el proceso de santificación, de estar cambiando las cosas malas que hay en mi carne, en lo que yo entrené o el mundo entrenó a mi carne a hacer, que no va en acuerdo con lo de Dios. Mientras yo estoy en ese proceso, si llego a morir, que no va a pasar eso, pero si llego a morir, me voy directamente al cielo. Porque la obra que Dios está haciendo es un proceso, hermanos, pero el nuevo nacimiento es un evento. Yo nazco de nuevo, ahora soy hijo de Dios en mi espíritu, pero tengo que, con un proceso, ir cambiando la forma en la que yo pienso, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia de otros lugares en los que hay este tipo de entrenamiento y te dicen, es que necesitas dejar de fumar, necesitas dejar de mentir, necesitas dejar de ser tan enojón, necesitas dejar, que obviamente nos conviene. Pero cuando yo trato de imponer esa forma que se llama religión en otras personas, lo único que hago es que las personas van a estar poniendo una barrera, me van a estar diciendo, no, yo no estoy, no, soy incompetente. Tú me estás diciendo que es pecado que yo haga esto y esto y esto y esto, y pues a lo mejor sí, pero ¿cómo le hago para dejar de hacerlo? No puedo dejar de hacerlo. ¿Verdad que no? Todos hemos llegado, los mandamientos, hermanos, simplemente los 10 mandamientos, que ustedes los comiencen a aplicar y digan, ok, los voy a dejar de hacer y los voy a dejar de hacer. Muy pronto, no van a pasar horas, a lo mejor un día o 2 días en los que ustedes vayan a fallar, porque tu mamá te dijo algo y le dije, ya por favor. O tú como mamá o papá, ¿verdad? Le digas, híjole, o sea, estás bien burro. Ese solo hecho, hermanos, viola los principios de Dios. Entonces yo me hallo en un lugar en el que estoy incapacitado para cumplir la justicia de Dios. Pero gracias a Dios por ese Espíritu Santo que vino a hacer las veces de Jesús en mi interior, porque ese viene a identificar, les dije las parte de los cosas que hace el Espíritu Santo es el maestro, el corrector, el director, el coach, el planificador, el libertador, el que ilumina, el que detecta, el que navega, el que identifica, el que destruye, el que recuerda la palabra de Dios en nuestro interior. Es Jesús mismo. A la misma vez que me sana, que me incrementa, que me da todas las armas para prosperar en un mundo que cada vez está peor, hermanos. El ministerio del Espíritu Santo es un misterio sumamente hermoso, por lo tanto necesitamos nosotros comenzar a ponerle un poquito más de atención a ese compañerismo con Dios en nuestro interior. Y obviamente lo hemos estado, por eso se llama caminar en el Espíritu. Y ahorita les doy algunas referencias a eso. Pero
Déjenme acomodar un pensamiento. Pónganse a orar, hermanos. Acomodar un pensamiento en mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Este ministerio del Espíritu Santo es un ministerio que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, hermanos, para que nosotros pudiésemos caminar en este tipo de victorias. Amén. Me perdió el tren de una de las cositas, pero ahorita me lo recuerda el Señor. Entonces, en 2 Corintios 3:17, no, nuevamente me voy a ir al 6 donde estaba. Dice, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cada vez ahora, mientras que ahora soy una criatura nacida de nuevo, según los Corintios 5:17, ¿verdad? Cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos nos lo sabemos. Pero mientras, ahora que yo soy una nueva criatura, alguien que fue nacido de nuevo, mientras yo comienzo a cambiar todas las cosas que son indeseables en mi ser, Dios me da el Espíritu Santo para que las identifique, para que ilumina la parte que necesito cambiar, me dice lo que tengo que hacer y me da el tiempo necesario, la libertad. Por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para identificar esa cosa y luego con la presencia del Espíritu Santo, podrir ese yugo. Les di la semana pasada el ejemplo del yugo de la adicción que yo tenía. Esa adicción estuvo por muchísimos años. Y siendo cristiano la tuve por 6 años todavía, hermanos. Hasta que no conocí esta verdad y la apliqué, porque lo quería hacer en mi propio esfuerzo, en mi propia carne. Y ya no voy a hacer esto, y ya no lo voy a dejar, y lo voy a dejar de hacer, y ya no sé porque soy cristiano y porque ya no sé. Estaba actuando bajo la ley, el pacto de la ley de Moisés, aquella que dice que tú por tu propio esfuerzo, dicen los judíos, ¿verdad? Aquella que por tu propio esfuerzo tú puedes llegar a obtener una justificación o ser justo delante de Dios, lo cual simple y sencillamente no sucede. Pero cuando yo por el Espíritu detecté el problema y hallé la provisión en la palabra en la que Cristo me hizo libre, entonces yo comencé a atacar el problema de la carne con promesas espirituales. Y cuando eso fue identificado por el Espíritu, comencé a hablar la palabra de Dios. Ahora el Espíritu de Dios es el encargado de ir no solamente presentando las áreas de carne que necesitan ser quitadas, sino también ir eliminando y pudriendo el yugo del enemigo que hay sobre ti. Y una vez que el yugo del enemigo es podrido, entonces esa área de tu vida que te molestó por tantos años, como una adicción, deja de ser para siempre. Y eso, hermanos, es algo maravilloso, porque mi parte es aceptar que tengo un problema. Y no solamente uno, ¿verdad? O sea, he tratado con muchas áreas de mi vida, y estoy hablando de mí porque en ustedes sucede lo mismo, pero cada uno tiene, la parte de cada uno es identificarlo, hallar la promesa, creerla, y luego con ese compañerismo con el Espíritu Santo, permitir a Dios que vive en nuestro interior que pudra ese yugo. Cuando actuaba bajo la ley y decía no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, nomás venía alguna cosita
y lo volví a hacer. Pero cuando el Espíritu pudre el yugo o la carga que hay sobre ti, ya no hay forma de que vuelvas a esa esclavitud. El Espíritu se encarga de podrir ese yugo. Y es a donde iba hace ratito. Segunda a los Corintios 3, 18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros mirando a cara descubierta en la palabra de Dios, yo viendo en la palabra de Dios, esta palabra es la liberación, es mi sanidad, es lo que necesite, aquí está. Entonces yo mirando a cara descubierta en la palabra de Dios, la gloria del Señor, lo que Jesús hacía aquí en la tierra, cómo lo hacía, qué hablaba, qué decía. Yo mirando esas cosas a cara descubierta, ¿verdad? En la palabra de Dios, la gloria de Jesús sobre la tierra, dice, somos transformados. ¿Y se acuerdan la palabra transformados? Metamorfo, cambiar de una oruga a una mariposa. Ya nunca volvemos a ser orugas. Una vez que el Espíritu de Dios te liberta y ocurre una metamorfosis en tu vida y pasas a ser de oruga a mariposa, ya nunca vas a volver a ser oruga. Entonces, una vez que yo soy transformado de gloria en gloria en cada área de mi vida, de la palabra de Dios, voy cada vez a parecerme más y más en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea del Espíritu Santo en mi vida. Y termina diciendo, así como por el Espíritu del Señor. Es decir, no hay otra forma de que nosotros podamos obtener la victoria si no es por la intervención del Espíritu Santo en nuestro interior. Hablando con Él, platicando con Él, diciendo, la palabra dice que yo soy esta nueva criatura. La palabra dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Y esa comunión interior hace que el Espíritu de Dios pueda, como lo es todo un caballero, pueda tomar esa herramienta y podrir el yugo, hermanos. Nunca lo va a hacer sin tu permiso. Ahora, en el versículo 6 dice, en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, el caminar en el Espíritu, en el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, representa, hermanos, que no el hecho nada más de decir, bueno, ok, ya no estoy en la ley, ahora estoy en el Espíritu. No es nada más de ir a una de las dos opciones y decir, ok, ahora estoy acá. Sino por eso comencé diciéndoles que necesita haber una comprensión acerca de las cosas, acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos años ya? Por ejemplo, caminar en el Espíritu es utilizar la fe de Dios, ¿verdad? No es nada más decir, bueno, ya camino en el Espíritu. No, para caminar en el Espíritu necesito usar la fe de Dios, necesito usar la confianza, mi confianza en Dios, como verdaderamente Él es mi proveedor. Si algo le pasara a mis finanzas, puedo tener la confianza de que Dios es capaz de restituir todo eso. O si Dios me pide que dé algo, lo doy porque sé que en Dios tengo la provisión. ¿Puedo yo confiar en Él a ese grado? Si hay una enfermedad que viene a mi vida y yo tengo la confianza en Dios de que Él es mi sanador, como dice la palabra, y el doctor me dice, te quedan 6 meses de vida, ¿puedo yo tener la suficiente confianza de saber que nada me va a pasar porque
está puesta en Dios. Entonces hemos caminado en la fe, hemos aprendido a caminar en tener trust en Dios, confianza en Dios, hemos aprendido a caminar en paciencia, en dejar la fe trabajando en el campo. No es una cuestión ok, sí creo que soy sano y luego ya dejar la fe ahí descansando. No es el reposo de Dios, es parte de caminar en el Espíritu, es mientras estoy creyendo, estoy trabajando, ¿verdad? No quiere decir que no voy a trabajar. Estoy aplicando las leyes espirituales, estoy perdonando, estoy alabando a Dios. Todo esto lo hemos aprendido. He aprendido a ser agradecido en donde estoy, que esa es una de las partes muy importantes de los cristianos, hermanos. O sea, siempre queremos ver lo que otros tienen y lo que nosotros no tenemos, en lugar de aprender a estar contentos, mas no conformes con lo que Dios nos ha dado y en el camino o en el lugar en donde vamos, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a seguir recibiendo bendición, pero donde estoy, si yo volteo para atrás, voy a ver que todas las personas están en una posición menor a la que yo estoy, ¿verdad? Entonces necesito aprender a ser agradecido. Tengo un carro, no tengo dos como la otra persona, gloria a Dios, porque con ese carro me lleva, no me tengo que ir a pie, no me tengo que ir gateando, no tengo que pedir ride, tengo como sea, pero tengo un carro, tengo un trabajo. Hay personas que no tienen trabajo, pero es que estás en Dios y Dios prospera, sí, Dios prospera, pero aquí estoy, aquí soy agradecido mientras llega lo demás, mientras el Espíritu pudre los siguientes yugos que tiene que estar pudriendo en nuestro interior. Hay libertad, hermanos, en el Espíritu de Dios. Me pongo toda la armadura de Dios. Vaya, caminar en el Espíritu significa aplicar las leyes del Espíritu, las herramientas del Espíritu a mi vida. No es algo automático. Cuando dice ahí en el ¿qué horas son? Okay, todavía tengo un ratito. Cuando dice en el Espíritu, en el 6, perdón, 2 Corintios 3:6, dice, no de la letra, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, porque no hay nadie en nuestro interior que vivifique, pero el hecho de que el Espíritu de Dios viva dentro de mí y yo sea una nueva criatura y no aplique la palabra de Dios, no va a haber una vivificación en mi interior. ¿Me entienden? El solo hecho de conocer no me va a vivificar en mi interior. Por eso hay tantos cristianos que siguen viviendo en extrema pobreza. Hay tantos cristianos que se están muriendo a derecha y a izquierda porque no les enseñan a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. No tiene por qué suceder eso, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por esta nación y por el presidente Trump, aunque muchos lo odian. Yo no lo odio para nada, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque es una de las personas que está permitiendo que el Evangelio de Dios pueda seguir avanzando y seguir llegando a lugares donde de otra manera nunca hubieran llegado, hermanos. Gracias a Dios por su vida. Y porque en la Casa Blanca se está hablando la palabra de Dios. Pero no voy a entrar en política porque yo sé que algunos no van a entender. Bien. Entonces, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a Romanos 8:11, por favor. Ya son uno de los últimos versículos, pero quiero que entiendan este punto. Y no entré más a las bases, ahorita les doy otras. Quiero que lean esto. Dice, y si el espíritu de aquel, ¿el espíritu de quién? ¿Quién es aquel? No. ¿Quién es aquel? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿de quién es aquel? Dios Padre. ¿Ok? Dios Padre. Y si el espíritu, no dice en 3:17,
¿y el Señor es el Espíritu? Bueno, y si el Espíritu de aquel, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, no, pues no que Jesús era Dios. Aquí es donde entran esas confusiones en muchos. Sí, Jesús era Dios, pero el plan de Dios, la redención de Dios para nosotros, incluía la separación de Dios de Jesús. De otra manera no hubiera podido entrar en el infierno y pagar por nuestros pecados, hermanos, por los tuyos y por los míos. Y luego decir en Juan 3:16, que todos lo conocen, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo puede Dios amar al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda? Entonces Dios dio el sacrificio de Jesús para todo el mundo. No todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo ha recibido. No todo el mundo lo ha creído. ¿Ok? Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Sí. Ok, ya vamos bien. Entonces, si el Espíritu de Dios Padre que levantó de los muertos a Jesús, mora en ti, la respuesta es sí. Entonces, el que levantó de los muertos, ¿quién es? Dios. Dios, por medio de su Espíritu, a Cristo Jesús vivificará, le dará vida también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está como que ahí medio difícil de entender, pero lo único que está diciendo es que así como Dios levantó de los muertos a Jesús, y el Espíritu de Dios que lo levantó mora en ti, dice el que levantó de los muertos a Jesús, Dios vivificará, le dará vida a todas las partes de tu cuerpo que necesiten vida. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu que mora en ti. ¿Ok? Entonces no podemos ignorar el hecho de la presencia del Espíritu Santo en ti. Es algo que necesitamos ponerle más atención. ¿Cómo? Comenzando a reconocer que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros. Hablar con Él, hermanos. Desde la mañana, gracias Espíritu Santo, porque hoy es un día de victoria, hoy es un día en que tú me guías, hoy es un día en el que tú me vas a revelar cosas que yo voy a aprender, pero hermanos, no se la pasen hablando ustedes. Recuerden que están hablando con Dios y Dios sabe más cosas que nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cómo decía el hermano aquel que... ¿Alguien se acuerda? Que dice, here lies a fool. O cuando estaba orando en su cuarto, dice, here lies a fool, doing all the talking to somebody that knows everything. Es cierto. O sea, nos la pasamos hablando y hablando y hablando. Y no dejamos que Dios nos hable. Dios te habla, hermanos. Dios te contesta y Dios a través de su Espíritu habla y nos enseña las cosas que necesitamos. Caminar en el Espíritu es la libertad más grande que hay. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús aquí en su ministerio caminó bajo la instrucción del Espíritu Santo. Juan 5:19, por favor. La instrucción del Espíritu Santo hacía y hablaba exclusivamente lo que veía al Padre hacer y lo que oía al Padre decir. No decía ni una sola victoria, ninguna otra cosa diferente, y Jesús caminó en una victoria, hermanos, que ninguno de nosotros, ni ninguna persona, nadie ha caminado con esa libertad, y era Dios. Pues, ¿cuánto más nosotros no necesitaremos también caminar en ese compañerismo con el Espíritu Santo? Si Él lo necesitó, nosotros también lo vamos a necesitar. Pero la victoria de Jesús, hermanos, siempre fue un 100%. Nunca fue menos de eso. Entonces, el yo ir a las Escrituras, a los Evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues me conviene ir a ver cómo es que Jesús trataba con cada uno de los asuntos. Cómo es que Jesús se comportaba, cómo es que hablaba, porque sabemos que
que al estar nosotros viendo lo que Él hacía, estamos viendo lo que el Padre le dijo que hiciera a través de su Espíritu. Cuando vemos nosotros cómo Jesús contestaba, estamos viendo cómo contesta Dios Padre por medio de su Espíritu, a través de la carne, a otra persona esa circunstancia. Y siempre vivió en victoria. Entonces, por eso es la importancia y la recomendación de que cada uno de nosotros le pongamos más atención al ministerio del Espíritu Santo, viendo cómo es que se desarrollaba aquí en la tierra. Una de esas cosas es que Él nos recuerda todas las cosas, como el Espíritu Santo. ¿Nunca se han preguntado cómo es que Mateo, Marcos, Lucas, el doctor y Juan, a pesar de que escribieron los evangelios en diferentes épocas del tiempo, todos concuerdan unos con otros? Hablan de una misma situación, del joven rico, de la mujer del flujo, de esto, y no es como que, a ver, ¿dónde te quedaste? Y se estén copiando, ¿verdad? O sea, fueron diferentes tiempos. Sin embargo, no hay un solo error en la palabra de Dios que diga, este dijo una cosa y este dijo otra cosa. Aparentemente muchos han dicho, ves, aquí dice Mateo y acá dice Lucas esto, dicen diferente, pero si tú los juntas los evangelios, están hablando uno complementándose al otro lo que el otro no dijo. Es algo maravilloso, hermanos, lo que la palabra de Dios representa, ¿verdad? Entonces ese es el ministerio del Espíritu Santo, recordarnos, traer a nuestra memoria, guiarnos a toda verdad. Necesitamos ponerle un poco más de atención. Y con esto cierro. Les voy a dar nada más, porque todavía me falta un buen ratito, pero se lo dejo para la siguiente ocasión. Me faltó nada más que ustedes vieran al Espíritu Santo como una persona. Y les quiero dar unas escrituras donde se habla del Espíritu Santo como haciendo algo, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos 5:3, vamos a ver 6 escrituras donde se habla acerca del Espíritu Santo. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo no fuera una persona, fuera nada más una fuerza espiritual, pues ¿para qué le echas mentiras a la luz, verdad? ¿Sabes qué? No voy a hacer esto hoy, voy a hacer otra cosa diferente, hablándole a la luz. No tiene sentido, hermanos. Cuando yo digo algo, que alguien le echo una mentira o alguien me echa una mentira, es porque estoy respondiendo a una persona, o una persona me está hablando a mí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo recuerda todas las cosas. ¿Sí? Entonces, una fuerza espiritual no te puede enseñar ni te puede, la luz me puede dar un toque, pero no me puede hablar y enseñarme acerca de lo que puede hacer. O no me puede recordar ciertas cosas que yo necesito saber. Es una persona la que hace eso. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces el Espíritu Santo habla. ¿Sí? Otra de las características de una persona. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece. ¿Ok?
Puedes decir, bueno, pero las píldoras también fortalecen. Bueno, pues está bien, tómate las píldoras entonces. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces el Espíritu Santo, hay muchísimas escrituras, hermanos, solamente les estoy dando algunas. El Espíritu Santo envía. Una persona envía a otra, ¿ok? Y Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pues el Espíritu Santo prohíbe también, ¿verdad? Pero todas estas cosas, hermanos, las hace una persona. Y todas estas cosas, para nosotros entenderlas, tenemos que tener una relación, una comunión con esa persona. Para yo entender una relación con mi pareja, con mi cónyuge, pues necesito pasar tiempo con ella. O sea, entre los dos ahorita en 39, ay, me dijo, no, decía 39, 39 años de casados, o sea, ya sé lo que va a pensar, ya sé cómo va a responder, y muchas veces mejor no digo nada porque ya sé que se va a enojar. Ya conozco, eso es parte de ese compañerismo, de esa comunión que tenemos entre los dos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con el Espíritu de Dios. Dice, pero es que ¿cómo lo voy a oír? Comienza a tener comunión con el Espíritu Santo. Comienza a decirle tú primero, abro mi corazón, estoy dispuesto a escuchar de ti, guíame como dice la palabra. La palabra dice ahí en Juan 14:6 que tú viniste a recordarme todas las cosas, a guiarme de toda la verdad. Yo estoy dispuesto a que tú hagas eso en mi vida. Y cállense, hermanos, un ratito. Hay veces que estoy pensando en algo, en una escritura o en una situación o lo que sea, y viene la sabiduría de Dios. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida y guiándote. Ahora, una de las cosas más difíciles para los humanos o las personas es guiarse por fe, porque escuchaste una palabra decir, ponte el pantalón verde, o ponte la camisa, no verde, no, ¿verdad? El azul, o haz esta cosa, o ve a este lugar y ahí voy a presentarte a una cierta persona. Tenemos que responder en fe, porque la única forma de agradar a Dios es por medio de fe, y Dios es agradado a través de esas cosas. Eso es parte de caminar en el Espíritu, no en la letra. La letra no necesita de fe, mis acciones no necesitan de fe, ¿verdad que no? Yo hacer algo y ver el resultado, no necesito ejercitar la fe. Pero para poder caminar en la victoria como caminó Jesús, caminaba en lo que oía al Padre y en lo que veía al Padre hacer, y ejecutaba las cosas que él escuchaba y veía. Su vida fue de un 100% de éxito, hermano, de victoria. Fue el hombre más rico que ha existido sobre la tierra, y ustedes pueden decir, no, no es cierto, no tenía la cuenta de banco. Yo no me estoy refiriendo a cuestiones monetarias o económicos. Lo que él hizo representó los millones que ustedes no se pueden imaginar en lo que ahora conocemos, en lo que nos podemos ahorrar si no compramos algo, si no vamos al hospital. O sea, vaya nada más un ratito, ahí una semanita ahí al Fort Duncan con algo serio, y van a ver la cuentita que les va a salir, para que vean, hermanos, lo que cuesta eso. Entonces, si yo puedo caminar en una salud divina, lo cual hemos hecho en los últimos años, nos hemos ahorrado. ¿Somos ricos? Sí, somos ricos. Pero vamos caminando en diferentes áreas de nuestras vidas, hermanos, que tenemos que ir incrementando. De gloria en gloria tenemos que irnos cambiando, así como en la imagen del Señor. Y un día nos vamos a ver en esa, el espejo del Señor es la palabra. Aquí es donde yo me veo, cada vez que entro aquí me veo si me parezco más a Jesús o no, como por el Espíritu Santo, y estoy, ok, esto me falta, necesito tratar con eso, porque yo sé que todavía soy muy enojón. Padre, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la escritura que Dios nos dé.
y vamos cambiando poquito a poquito, así como por el Espíritu del Señor, y todo lo que cambiemos por el Espíritu, hermanos, va a quedar anclado como parte de nuestra eternidad, porque así es Dios. Ya no vamos a tener que estar ejerciendo la fuerza de voluntad, diciendo no quiero hacer esto, no quiero mentirle, no quiero ser enojón, no quiero decir malas palabras, no quiero, o sea, todo eso va a ser ya algo de nuestra naturaleza, porque es la naturaleza de Dios. El Espíritu de Dios nos va a enseñar a hacer eso. ¿Ok? Me falta todavía ciertas bases a terminar, pero se las digo el domingo. El martes podemos entrar un poquito más profundo sobre esto, ¿verdad? Sí. El espejo del Señor, la palabra de Dios. Por eso ahora entiendo por qué me dio la frase. ¿Se acuerdan de la frase que me dio el Señor la semana pasada? Y me la dio en inglés, así se las voy a volver a recordar. Dice, mientras estaba meditando en este espejo de la palabra de Dios, Dios me dijo, bring your ugly self to the Word and find your pretty self in it. Y así es. O sea, cada vez que yo me cambio a la forma de Jesús, cada vez encuentro lo hermoso que soy, lo hermoso que ustedes son. Pero tenemos que traer lo feo que somos, ¿verdad? Se me hizo una frase sumamente hermosa, porque te enfrenta con la situación en la que cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? Y las cosas que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Amén. ¿Recibieron algo de parte de Dios? ¿Sí? Bueno, hay que aplicarlo en el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie. Amén. Padre, gracias, Señor.